Arratsaldeon, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a las tardes de Tele7. Hoy es martes 27 de enero y tenemos muchos temas que contarles. La verdad es que vaya jornada de información, Consejo de Gobierno Vasco, Consejo de Ministros y Ministras y también pleno extraordinario en el Congreso de los Diputados y Diputadas, en la Cámara Baja. Sí, hoy de nuevo iba al Congreso el conocido decreto Ómnibus, ya saben, ese paquete de medidas bueno, que se incluían, ¿no? La revalorización, la subida de las pensiones, ayudas al transporte, el tema de los desahucios, evitar el corte de agua, luz, energía a familias vulnerables, bueno, ese paquete que aprobó el Consejo de Ministros también antes de terminar el año, que ya tumbó el Congreso el año pasado, pues se ha vuelto a tumbar de nuevo con la oposición de Partido Popular, de Junts y de Vox y con, bueno, pues un inicio de este año 2026 en lo parlamentario a lo que se refiere del gobierno central, pues eso, con derrota, se tumba el decreto Ómnibus, cada partido, ¿no? Pues expone, aduce sus razones, ¿no? Para no apoyar este decreto Ómnibus, que como decimos incluía varias medidas de protección social. Algunos de los partidos achacan precisamente a que no se podía incluir lo mismo la subida de las pensiones, que ayudas al transporte, que el tema, por ejemplo, de los desahucios, por ejemplo, el Partido Nacionalista Vasco, vamos a escuchar a su diputada Idoia Sagastizabal, pues bueno, pues habla de esa, bueno, porque era una prórroga, de nuevo se llevaba al Congreso para hacer frente a esas medidas o situaciones de vulnerabilidad. Destaca Sagastizabal, o acusa, mejor dicho, al gobierno liderado por Pedro Sánchez de jugar a la ruleta rusa con las pensiones, por ejemplo, para forzar un falso dilema, ¿no? De aprobar el decreto Ómnibus sí o no, pero claro, es que es un decreto que incluye diferentes partes y algunas de ellas, pues que como decimos, que no estaban de acuerdo, como por ejemplo el tema de los desahucios. Expresan desde desde el partido Jeltzale su malestar por cómo han negociado este decreto Ómnibus y reclaman, por ejemplo, pues reclaman de eximir de la suspensión de desahucios a los pequeños propietarios. No ha salido adelante, de nuevo se ha tumbado en el Congreso y vamos a escuchar las razones, luego escucharemos con el Ría Bildu, pero las razones del Partido Nacionalista Vasco, que en este caso hablan de eso, de jugar a la ruleta rusa por parte del Gobierno central. Votar no es hacer daño, en su mano está. Y yo me pregunto, ¿y dónde está su responsabilidad? Porque son ustedes quienes deben llegar a acuerdos y no lo han hecho, al menos no con todos los grupos que hicimos posible la investidura. ¿Recuerdan aquella frase de mi grupo, todos, todo el tiempo y todos juntos? ¿Qué parte es la que no han entendido? Porque cuando no se cumple, cualquier ley acaba haciendo aguas. Este decreto contiene una mezcla de medidas urgentes y necesarias con otras controvertidas, diseñadas también por ustedes para forzar un falso dilema. O se acepta todo o se es el malo de la película. Y eso no es buscar consenso, eso es jugar a la ruleta rusa con su aprobación. Somos críticos con la forma en que se ha gestado el decreto y también con la prórroga de una medida muy controvertida, la suspensión de los desahucios, tal y como está diseñada, porque no atiende a datos, sino a postulados ideológicos. Y además, una medida que tiene que renovarse año tras año, generando inseguridad, que es solo un salvavidas temporal para algunas personas, tampoco sabemos cuántas, porque por mucho que preguntemos no nos dan el dato, y que por mucho que se insista no resuelve el problema estructural del acceso a la vivienda, la falta de oferta. Esta medida nace en 2020, en plena pandemia, estamos en 2026, 6 años después, y se nos pide que sigamos prorrogando medidas excepcionales, cuando el propio Gobierno, usted también lo ha dicho hoy, presume de buenos datos económicos, crecimiento por encima de la media europea, creación de empleo y récord de afiliación. Pues, señorías, pónganse de acuerdo, o estamos en emergencia permanente o el contexto ha cambiado, porque las dos cosas no se pueden sostener. El problema no es proteger a los vulnerables, que es necesario hacerlo. El problema es cómo se hace y sobre quién se carga ese coste. En España, más del 92% del mercado de alquiler está en manos de pequeños propietarios. Cerca del 80% posee solo una vivienda en alquiler. No son fondos buitre, no son grandes tenedores, son familias normales y algo que creo que se nos olvida con demasiada facilidad, que también existe vulnerabilidad entre los propietarios, personas mayores que dependen de ese alquiler para complementar su pensión o familia que necesita esos ingresos para pagar su hipoteca o cuidar de un familiar o sencillamente porque no llegan a fin de mes. Creo que ya vale también de populismo, porque no es lo mismo hacer política social con presupuestos públicos que hacerlo a costa de muchos trabajadores, ciudadanos, familias y pensionistas que dejan de obtener un beneficio sobre sus ahorros y además asumen los costes derivados del escudo social que decide el Estado.
Creo que conviene bajar el tono del eslogan y el nivel del análisis, porque los datos desmienten el relato simplista de que todos los propietarios son especuladores. Creo que ya nos vale de vender prórrogas como logros año tras año mientras se esquiva el problema de fondo, la escasez de oferta. Y hay que decirlo claramente, algunos partidos insisten en esta medida y yo creo que ¿saben por qué? ¿O por qué lo hacen, o lo hacemos, o lo hacéis? Porque ofrece una respuesta rápida, visible y prácticamente rentable al mismo tiempo que evita el coste político de abordar reformas profundas, porque es mucho más sencillo anunciar moratorias que ampliar el parque público, liberar suelo o invertir de manera sostenida en alquiler asequible. De hecho, algunos partidos que hoy se presentan aquí como valedores de esta medida, en la práctica, allá donde gobiernan, donde está el suelo, promueven justo lo contrario, vivienda libre, VPO o vivienda tasada, y no apuestan por el alquiler asequible. Y creo que ejemplos claros los tenemos en unos cuantos ayuntamientos, al menos en Euskadi. No se puede exigir vivienda asequible y al mismo tiempo no crear oferta. No se puede cargar el problema sobre los pequeños propietarios mientras lo público no cumple su función. Y no se puede construir bienestar social sobre la inseguridad y la vulnerabilidad de otras familias. Bueno, y escuchamos también al diputado, en este caso de Euskal Herria Bildu, Óscar Matute, ha cargado contra precisamente los partidos políticos que han tumbado el decreto ómnibus, Partido Popular, Junts, Vox, que ya lo habían anunciado, ¿no? Horas antes y días antes. Y además, bueno, duramente, Matute ha sido duro, les ha hablado, los ha tachado de bueno, fomentar la hipocresía. Quiero hablar del Partido Popular, de Vox, de UPN y de Junts, que son quienes han manifestado que no van a apoyarlos. Si este decreto cae, no tumbarán solo la subida de las pensiones, sino que serán también los responsables de que las grandes eléctricas, que no andan flojas de beneficios, puedan cortar la luz y el gas a miles y miles de familias vulnerables en pleno invierno. Como les decía antes, a los nadie, porque probablemente no les otorgan valor, y probablemente de no otorgarles valor, de no importarles, de no incluirles en su acción política, poco faltará para que pasemos a los ICE de Minneapolis también paseando por las calles del Estado español. Ustedes, y nadie más que ustedes, van a ser responsables de que miles y miles de familias no puedan seguir contando con el bono social eléctrico para hacer frente a los gastos de luz y calefacción. Ustedes, y nadie más que ustedes, serán los responsables de que las personas más vulnerables sin alternativa habitacional, repito, vulnerables sin alternativa habitacional, puedan ser desahuciados de sus casas. 60.000 familias, según el observatorio DESC. Y lo harán, además, mintiendo, porque no es otra cosa sino mentira decir que este es un decreto ómnibus y que eso justifica el voto en contra de la misma. Porque aquí se han votado muchos decretos ómnibus y algunos con los votos del Partido Popular y de Junts. Por ejemplo, el del año pasado, que tenía contenidos muy equivalentes a los que aquí estamos discutiendo, porque en ese decreto del 2025 que se aprobó, se votó un escudo social, hablaba de las pensiones, se hablaba de la financiación local, pero además contenía más medidas, por ejemplo, transportes autónomos, tributarias, ayudas para la Dana y La Palma y hasta un edificio para un partido político. Y eso lo votaron a favor hace un año, pero hoy, por cálculo político y partidista, deciden que no lo van a votar. Pero voy más allá. Si al final el problema es que sean ómnibus, ¿qué es lo que hace tan problemática la cuestión? Que sea suyo o que no puedan patrimonializarlo. Porque cuando el decreto, y me viene a la cabeza uno, a ver si me acuerdo, el decreto Junts, era un decreto ómnibus porque contemplaba también diferentes medidas, como por ejemplo entidades o ayudas para las entidades locales, para la financiación autonómica, medidas para las empresas y para los sistemas de facturación, entonces sí era bueno. Entonces sí había que apoyarlo y el que fuera ómnibus no era un problema de entidad relevante. Quizás el foco estaba en a quién se beneficia con ese decreto y no tanto en cuántas medidas venían en ese decreto. Porque incoherencias podemos tener todos, porque contradicciones entre todo lo que recoge un decreto ómnibus seguramente tenemos todos y todas, nosotros y nosotras también, pero sabemos lo que es imprescindible para no dañar a la dignidad de los más vulnerables, que es no dejarles tirados, no someterles a la cuerda floja de la posibilidad. Y termino con otra cuestión que también es un bulo, que es una mentira. Se dirá: no se puede cargar el peso de no desahuciar a gente en situación de vulnerabilidad a las familias. Hay un fondo de compensación estatal. Si hay que mejorarlo, que se mejore. Si hay que eliminar la burocracia, que se elimine. Pero no obvien y no dejen de lado
que de ese fondo de compensación están cobrando ya muchas personas. Para ser más exacto, 2.568 en Cataluña. Para ser todavía más exacto y para que sepamos de qué estamos hablando, el 68% de esas 2.568 solicitudes aceptadas en Cataluña lo son de empresas jurídicas, no de personas físicas. Por lo tanto, la pobrecita que complementa la pensión no es la que más está beneficiando de unas ayudas que existen. Igual el problema está ahí, en a quién estamos beneficiando con el dinero que tendría que ser para paliar a la gente que peor lo está pasando. Y termino ya, porque creo que no hay mucho más que decir. Hoy podrán golpear a miles de familias, podrán someterles a una dureza mayor de la que ya soportan en su día a día, pero lo que no van a poder tapar, y parafraseando a alguien del bloque de las derechas, del PP, de Vox, de UPN y del Partido Popular, es tapar lo que él señalaba, creo que hablaba mirándose a un espejo, de pura hipocresía. Una pura hipocresía, ¿eh? Así lo ha dicho alto y claro el diputado de Euskal Herria Bildu, Óscar Matute. Nos vamos al Consejo de Gobierno Vasco, también ha habido Consejo de Ministros, iremos poquito a poquito, avanzando en la actualidad política, pero también con nuestros invitados e invitadas que entrarán también en directo en las tardes de Tele7. Consejo del Gobierno Vasco, se ha aprobado hoy el gasto de 65 millones de euros para financiar en este año 2026 la prestación económica de vivienda con crédito ampliable, con el objetivo de garantizar la cobertura de este apoyo económico cuando el derecho subjetivo de acceso a una vivienda no puede satisfacerse de manera inmediata mediante la adjudicación de una vivienda de parque público o un alojamiento dotacional. Un impulso importante para el tema de la vivienda. Denis Itxaso habla de que la mitad de los hogares en alquiler en Euskadi vive en una vivienda protegida o recibe una ayuda pública. Vamos a escucharle. Se ha dado luz verde en el Consejo de Gobierno a la disposición de 65 millones de euros, que es el mayor presupuesto que nunca ha previsto el Gobierno vasco para la prestación económica de vivienda y que va a permitir este año poder alcanzar los 35.000 beneficiarios, 35.000 familias, por tanto, que van a estar sujetas o que van a estar protegidas con esta prestación para que puedan hacer frente al pago del alquiler en el mercado libre. Este año va a ser el último, y concretamente en abril está previsto que concluya la migración que durante los últimos años se ha hecho entre lo que era la PCV, la antigua PCV, la prestación complementaria de vivienda, que reconocía Lanbide y que ha ido poco a poco migrando hacia la PEV, la prestación económica de vivienda, que reconoce el Departamento de Vivienda en cumplimiento de la Ley Vasca de Vivienda de 2015, que reconoce el derecho subjetivo a todas aquellas personas que no pueden pagar, y mucho menos en estas circunstancias de enorme tensionamiento, un alquiler libre en este mercado desbocado. Se dedican, por tanto, 65 millones que serán ampliables, calculamos que quizás hasta los 95 millones por la experiencia del año anterior, y que eso nos permita alcanzar los 35.000 hogares beneficiarios. ¿Qué significa la prestación económica de vivienda? Pues ni más ni menos que es el mecanismo que garantiza ese derecho subjetivo al que antes me refería y que fue aprobado por Ley Vasca de Vivienda en 2015, que dicta que cuando el sistema no es capaz de ofrecer una vivienda digna a aquellas personas que lo demandan y que han acreditado necesitarla y no poder hacer frente por sí mismos para alcanzarla, se les presta una ayuda. Permite acceder al alquiler en el mercado libre con apoyo público. Es además una herramienta imprescindible en este contexto de emergencia habitacional. No pretende sustituir al parque público, puesto que lo complementa mientras no alcancemos el número de viviendas necesario para poder abarcar a toda la demanda, y de alguna manera con la PEV lo que estamos consiguiendo es asegurar que mientras todas las medidas que estamos poniendo en marcha de carácter normativo a través de la Ley de Medidas Urgentes, de carácter financiero con los mayores presupuestos de la historia o el Fondo Social que estamos diseñando, la mejora de las tramitaciones, la cesión de los suelos, la reserva estratégica de suelo, mientras todo eso ve la luz, seamos capaces de amparar a las personas que no pueden en estos momentos pagar los altísimos precios que exige el mercado. Gracias al registro de fianzas Bizilagun, registro oficial, público y transparente que siempre reivindico, sabemos que hay 137.000 viviendas bajo un contrato de alquiler en Euskadi. Pues bien, la intervención pública
de este Gobierno y del conjunto de las administraciones vascas alcanzan más del 50% de esos alquileres. Más del 50% de las familias que están bajo un contrato de alquiler de cualquier tipo tienen algún tipo de ayuda pública. ¿Por qué? Porque hay 30.000 viviendas públicas o privadas, pero que están protegidas y que están en alquiler. La mayor parte de ellas las gestiona Alokabide, pero también hay otras que las gestionan los parques de los ayuntamientos. Hay 35.000 hogares, como acabo de explicar, que este año van a recibir la prestación económica de vivienda, y hay 9.500 también hogares que están sujetas a la prestación para menores de 36 años Gaztelagun. Y eso suma un total de 74.000 hogares. Eso nos sitúa, como decía, por encima del 50% de cobertura en un mercado que efectivamente es un mercado en estos momentos muy tensionado y para el cual estamos tomando muchas medidas. Las más importantes son las que nos permitan recrecer la oferta y eliminar el tensionamiento, y para eso, como digo, estamos desplegando toda una batería de medidas, pero también los topes a los alquileres. También los topes a los alquileres en las zonas tensionadas, de manera que evitamos que este tipo de prestaciones puedan terminar siendo descontadas por los propietarios. Bueno, y esta misma mañana se ha presentado la programación para este recién estrenado año 2026 de la Sala BBK. Un montón de estrenos, una apuesta importante también por la programación propia, por las actividades, conciertos, teatro, cine, actividades culturales, digitalización, y es que vamos a conocer todos los detalles, como decimos, de esta nueva programación de cara a este nuevo año. Tenemos al otro lado para comentarnos todas estas novedades a Koldo Bilbao, él es responsable del área de cultura de BBK. Koldo, buenas tardes, Arrastion, Arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Bueno, esta misma mañana, Koldo, habéis presentado la programación de cara al 2026. Sala BBK, que, si no me equivoco, ya bueno, es como la niña bonita, son 15 años, ¿no?, de la Sala BBK. Me atrevo a decir que está en la buena adolescencia, con Sí. todo lo bueno que tiene esa etapa maravillosa, con todas las oportunidades de poder aprender, de poder crecer y de mejorar. Y, cómo no, seguir trabajando con el ecosistema cultural tal y como veníamos haciendo hasta ahora, apostando por una programación de calidad y, cómo no, con el talento, y evidentemente con un segundo eje importante, que es la cultura accesible. Desde la Fundación BBK creemos que aquellas personas que por su realidad, por su situación, no han tenido tantas posibilidades de poder acceder a la cultura, desde BBK ya llevamos unos cuantos años que nuestros grandes eventos, nuestras grandes apuestas, véase los acuerdos con los grandes museos, Guggenheim, Bellas Artes, o la propia Sala BBK, o los propios festivales, sean un camino, un recorrido para que estas personas también puedan disfrutar del teatro, de conciertos, de eventos culturales como el resto, y hacerlo de alguna manera como en un formato global o completo. Claro, Koldo, fíjate, es que el lema, lo que me estás comentando, el lema es cultura para todas las personas, es decir, es una auténtica declaración de intenciones, ¿no?, para que todas y todos nos sentamos, ¿no?, incluidos en la programación, un espacio que, por cierto, se ha convertido en todo este tiempo en un auténtico referente cultural a nivel Vizcaya, y yo diría a nivel Euskadi, ¿no, Koldo?, a nivel incluso nacional, porque vino mucha gente también de otros lugares, ahora comentaremos, todo el año, pero quizá en momentos clave como Astenagusia, ¿no?, que viene mucha gente de fuera a visitarnos, y hay esa programación y esa creación propia. Pero, por comentar, por seguir un poquito lo que dices, Koldo, se trata de abrir ese abanico y de que sea un auténtico referente, un espacio además donde se ofrecen, bueno, pues vamos a decir, ¿no?, propuestas de todo tipo, desde música a teatro, a cine, es decir, también la oferta es muy variada, además de la apertura a todo un público general, ¿no? Eso es, y ejemplo de ello son que el año pasado tuvimos un total de 52 conciertos, en total 238 eventos durante el año, 52 conciertos, con 14.500 asistentes, 3 producciones propias y un total de 5.600 espectadores en el teatro. Una clara apuesta también por las familias, que es fundamental en esta obra social, con casi 17.000 personas y 3.000 escolares, o los cada vez más conciertos que hacemos también en la sala, fuera de la Sala BBK, en Gran Vía, ¿no?, para de alguna manera acercar a hacer ese match entre la Sala BBK y el público. Y evidentemente lo que tú estabas comentando, para nosotros es un eje estratégico que, bueno, pues personas que por su situación económica, vulnerabilidad,
y además hacerlo de la mano del tercer sector social y de la mano de las instituciones, bueno, pues que tengan cada vez más oportunidades de poder disfrutar, como tú y yo, o como cualquiera, de más y más conciertos, más y más espectáculos. Y no hacerlo solo en la sala de BBK, sino también en aquellas colaboraciones en las que BBK participa, ¿no? Te he dicho antes, llevamos más de 300, 400 personas al Museo Guggenheim a tener una experiencia diferente. El año pasado ya llevamos a más de 100 personas al Festival BBK Live para que también pudieran ver el espacio Covetamendi, o el año pasado cuando hicimos BBK Ría también generamos un espacio, varios espacios mejor dicho, para personas, bueno, tanto con movilidad, con problemas de movilidad reducida o de alguna manera que no habían sido llamadas por su realidad social, cultural, religiosa, étnica a disfrutar. Pero evidentemente lo importante creo que es que vamos aumentando los días de programación, vamos incorporando cada vez más disciplinas, desde lo más pop urbano a los fado que tantas noches maravillosas nos han generado durante tantos y tantos años, o de alguna manera cosas que sirven para apoyar el talento, como ha sido la semana pasada con el Develop Dance, que ha sido el segundo certamen del Festival de Danza, que promueve talento entre los más jóvenes, y de alguna manera también apoyar, cómo no, esas disciplinas que igual no tienen tanto apoyo habitual como puede ser la danza, ¿no? O sea que tenemos una programación, creo que hemos hecho una programación y seguiremos haciendo, ojo, porque no está todo cerrado, con más de 40 conciertos, más de una decena de propuestas teatrales, 2 producciones propias, y luego, cómo no, estaremos muy bien, como todos los años, con un buen engranaje con el sector cultural, artístico del territorio, que es lo que nos permite de alguna manera que Sala BBK se convierta dentro de esa gran red de teatros y espacios culturales, también colaborar con los agentes, ¿no? Que es una de las razones principales de nuestro ser. Como comentas, Koldo, ya no solamente es un lugar de exhibición, una sala de exhibición, sino que tiene ese corazón palpitante cultural y social que es la sala BBK. Ya sé que es complicado, Koldo, porque la programación la habéis presentado y es súper extensa, hay un montón de propuestas que me has comentado, pero por destacar alguna, Koldo, para que la gente se haga una idea, hablábamos de producciones propias, Aste Nagusia, Navidad, luego cine, conciertos. ¿Qué podríamos un poquito así, a bote pronto, aunque como comentas, es algo vivo, ¿no? Incluso pueden ir surgiendo, ¿no?, nuevas propuestas. Sí. Pero ¿qué podríamos un poco, para destacar, para resumir, para que la gente se haga una idea de cómo se presenta este año, 2026? Bueno, pues hoy además en la rueda de prensa hemos tenido al histórico grupo Urts, que actuarán en febrero, que ya tienen todas las entradas vendidas. Este domingo tendremos el Swing en euskera con el Romin Chelak. El 21 de febrero tenemos a Natalia Lacunza. Tendremos 4 noches de fado, protagonizado íntegramente por mujeres entre marzo y abril. Hoy también hemos adelantado los primeros nombres de BBK On Stage, que son Marlon, Kitty Daisy Lewis, Tu Obra Bonita y Salistre. Y luego iremos desgranando cada vez más y más nombres hasta llegar a esa programación extensa de aquí a diciembre, que todavía nos dará muchísimas alegrías y que todavía habrá oportunidades de incorporar alguna novedad. Bueno, por avanzar también un poquito y ya que la gente se vaya preparando, parece que queda mucho, pero yo estoy ya pensando en el verano y en Aste Nagusia. ¿Va a haber también producción propia este año en Aste Nagusia? ¿También va a haber estrenos? Sí, y ya venimos creo que realizando 3-4 años consecutivos. Sala BBK abre sus puertas en Aste Nagusi para ofrecer a tanto directores locales como artistas locales la posibilidad de generar una producción pensada en Aste Nagusi, en público en Aste Nagusi y de una manera un poco divertida, ¿no? Y este año Gaupasa, que ya haremos la presentación más adelante, tendremos la propuesta será Gaupasa y de alguna manera intentarán generar un símil entre dentro y fuera de la sala de BBK, con muchas anécdotas. Va a haber mucha canción, va a haber mucha diversión en sala. Un equipo liderado por directores y artistas locales. En este caso le hemos dado la oportunidad a David Caíña y el elenco también en los que destacan pues Kepa Aleso. Y bueno, pues es otro
otra pildorita más de ese doble eje que tú has comentado, ¿no? El apoyo al sector cultural y, cómo no, de alguna manera, pues hacerlo, permitir un teatro inclusivo, accesible, ¿no? Las entradas de esta sala de BK siempre son muy accesibles para las personas que incluso no pudieran llegar a pagar esas entradas. Tenemos otras vías, tenemos otros cauces, desde ensayos generales a la plataforma Gertu-Kultura con la que colaboramos, o mejor dicho, promocionamos. Bueno, creo que estamos dando pasos importantes en ese doble eje que anteriormente decía. Y luego, lo has comentado antes, ¿no? En Navidad venimos con un bombazo, hoy hemos desgranado un poquito. Te puedo adelantar que vamos a convertir en la sala de BK en un pequeño Samamés. Eso es lo que te puedo adelantar. Es una mezcla entre teatro y musical sobre nuestra idiosincrasia del Athletic, de su filosofía, de sus políticas de diversidad, de igualdad, de inclusión. Queremos hablar de muchas cosas que nos representan y son tan nuestras. A veces normalizamos. Va a tener también un punto crítico, ¿por qué no? Pero vamos a convertir la sala de BK en un pequeño Samamés. Eso va a ser en Navidades. Y en es que con All Iron, que es como se llama de alguna manera este proyecto, vamos a tener varias acciones, varios proyectos durante todo el año. Y aquí este proyecto lo lideran, es una producción propia de Sala BK, liderado por María Guriceraia y Anne Picaza. Y bueno, pues evidentemente, lo decías tú, hay una programación muy extensa para todos los gustos. Todavía iremos sacando más artistas, más nombres, pero bueno, creo que poco a poco vamos haciendo que nuestro espacio sea cada vez más concurrido, cada vez haya más diversidad de públicos, convirtiendo la Sala BK no solo en un teatro, sino en un espacio abierto que de repente se transforma en el circo Los Juguetes y luego hacemos un truque market de regalos o generamos algo distinto, ¿no? Bueno, yo creo que estando en Gran Vía, estando en el centro de la ciudad, siendo Gran Vía un espacio de paso, tenemos que intentar que Sala BK sea el lugar de encuentro de la cultura, para la cultura, y además me atrevo a decir que para las diferentes culturas, ¿no? Esa riqueza social que tenemos en nuestro territorio se tiene que ver identificada con la Sala de BK y viceversa. Aprender también nosotros que cada vez tenemos una sociedad más diversa, más plural, y que casi como programadores culturales también tenemos que empezar a responder a esa realidad nueva que tenemos en nuestro territorio. Pues Koldo, seguiremos informando, como se suele decir, hablaremos en más ocasiones, que siempre es un placer, la verdad, charlar contigo, Koldo, es maravilloso. Este 2026, lo dicho, tanto en las tardes de Tele7 como en Palabras Mayores, también, que siempre nos haces un huequito para hablar también bueno, pues esas acciones que también, como decimos, ¿no? Para todos los públicos, pero también nuestros seniors, nuestros mayores, gracias a la Fundación BBK. Koldo, lo dicho, nos vemos dentro de poquito. Un besazo enorme, Musu. Es que ricasco a ti, a Susana, de todo el equipo siempre por dejarnos un huequito para poder explicar nuestros proyectos y es que ricasco, Benita. Un besí, buena tarde. Gracias, Koldo. Bueno, nos vamos de nuevo al Consejo de Gobierno vasco, en este caso con datos, la cultura, seguimos hablando de cultura, apuestas culturales y sociales. La cultura crece en Euskadi, más actividad, más euskera y una oferta cada vez más accesible. La vicelehendakari y consejera de Cultura, Ibone Bengoechea, habla de la vitalidad, el bienestar y la cohesión social de una sociedad que también se mide por la actividad cultural, y en Euskadi los datos del año pasado 2025 muestran una cultura viva, cercana y en crecimiento. La cultura es una muestra de la vitalidad de un país y también porque ayuda a dos de los ejes importantes para este Gobierno, como es la cohesión social y el crecimiento en bienestar. En el año 2025 se han programado en Euskadi 22.425 actividades culturales. Esto supone un incremento del 8,1% respecto al año pasado, al año 24. Y para que nos hagamos una idea, estamos hablando de 61 actividades culturales al día en los 3 territorios de la Comunidad Autónoma, en Araba, en Vizcaya y en Guipúzcoa. Si ampliamos un poco la mirada hacia atrás y lo comparamos con el año 23, el crecimiento supera pues, el 20% en solo 2 años. Y, por tanto, este no es un dato puntual, es una tendencia que en los últimos años pues, se viene, digamos, consolidando y, por tanto, podemos decir que es una tendencia sostenida.
Y este crecimiento se da además en todos los territorios. Guipúzcoa registra además la mayor densidad de programación por habitante, con 1.199 actividades por cada 100.000 habitantes. Vizcaya concentra el mayor volumen total de la actividad cultural, en torno al 45% del conjunto de la programación sucede en Vizcaya, con 10.136 actividades, y Araba crece de forma significativa, alcanzando 1.062 actividades por cada 100.000 habitantes. Incluso en Araba, en un contexto de adaptación, como saben, de sus principales equipamientos culturales y teniendo pues, el teatro principal en obras y sin actividad. Crece un 11,5%. Y, por tanto, esto nos habla de una cultura cercana, de una cultura distribuida y también con capacidad de llegar a distintos públicos y a distintos lugares. Les decía por eso al principio que la vitalidad de una sociedad, más allá de los indicadores económicos, que por supuesto que también se mide por su actividad cultural. No hay ciudad, territorio, país relevante si no lo es al mismo tiempo pues, culturalmente con una actividad que genere impacto en su ciudadanía, ¿no? Y los datos del año 25 lo que nos demuestran es que Euskadi está viva en este sentido, que está conectada y además que está en crecimiento. Sin entrar al detalle sectorial, pues quiero subrayar que la actividad cultural crece en todos los grandes ámbitos. Crece en la música, en las artes escénicas, teatro, circo o danza, en el bertsolarismo y también en las exposiciones. Y esta diversidad es clave porque conecta con intereses, edades y formas de participar también distintas. Y señalaría también que este crecimiento va acompañado de dos elementos fundamentales. El primero es que el euskera alcanza casi el 40% del conjunto de la programación cultural y está presente en escenarios, en plazas, en salas, también en nuevos formatos, y no solo se mantiene, sino que avanza como lengua de creación viva. Y, por otro lado, la accesibilidad. Más del 40% de las actividades de artes en vivo son gratuitas, y esto no es una cuestión menor. Significa que la cultura en Euskadi incluye, que no excluye, y que el acceso a la experiencia cultural no depende únicamente del bolsillo. Y nada de esto ocurre por casualidad. Estos datos son posibles porque Euskadi cuenta con un sistema cultural sólido y, más allá de las iniciativas que el propio Gobierno tiene, pues hay que agradecer las iniciativas que tiene, por un lado, pues el impulso público sostenido por ayuntamientos y diputaciones, y, por otro lado, también la iniciativa privada. Y, por tanto, colaboramos instituciones, entidades programadoras, artistas y el propio público. Y cuando el sistema funciona, la cultura no solo se sostiene, sino que crece y genera bienestar social. Después de este balance, pues cabe que ustedes se pregunten, ¿y ahora qué? Pues yo creo que ahora nos toca consolidar y proyectar este crecimiento, y lo tenemos que hacer con hechos. Y para este año 26, más allá de las actuaciones ordinarias que tiene el Departamento, me gustaría señalar 3 vías de actuación. La primera va a ser el apoyo directo a los sectores culturales a través de convocatorias para dar estabilidad, continuidad y seguridad a los proyectos. Si no hay creación cultural, no puede haber oferta cultural. Y, por tanto, si el presupuesto total de la Unidad de Cultura del Departamento es de 86,6 millones, 50,5 los vamos a destinar a artistas y a sectores culturales, sector audiovisual, música, artes escénicas, literatura y artes plásticas. También, para que se hagan una idea, alrededor de 2.000 proyectos concretos son los que se benefician en Euskadi gracias a estas líneas de subvención. La segunda propuesta de acción va a tener que ver con el sistema del arte vasco. Pensamos que el arte puede ser un verdadero catalizador del país, es una forma de expresar a través de la expresión fundamentalmente plástica, pues una cosmovisión, una manera de entender el mundo, una manera de entender también las preocupaciones actuales de la sociedad vasca, un espacio de creación, de pensamiento, de innovación y de proyección cultural. Y a lo largo de este año ya les adelanto que vamos a tener diferentes hitos vinculados al arte vasco. Y la tercera línea que quiero destacar es la del refuerzo del sector audiovisual, porque supone casi 1/3 del total del sector cultural como actividad económica y es el que mayor aportación realiza a la economía, según los datos del Eustat, alrededor de 472 millones de euros. Queremos mejorar en este sentido la coordinación interinstitucional, atraer nuevas inversiones y fomentar, lógicamente, una mayor presencia del euskera. ¿Por qué? Pues porque vivimos en un mundo guiado por la imagen, y si esa imagen es una imagen hecha en casa, también deja una impronta en quien la está viendo. Bueno, y tenemos la última joyita de Víctor del Árbol, Las buenas intenciones. Cierra, creemos, el Círculo del Sicario sin nombre. Víctor, buenas tardes, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Gracias, Víctor, por atendernos. Una jornada hoy muy intensa de presentación aquí en Bilbao, Víctor, así que nada, vamos a aprovechar este ratito que tenemos contigo. Decimos bien, ¿no? Se cierra el círculo, se cierra la trilogía, nos vamos a despedir del Sicario sin nombre. Sí, es una aventura que empezó ya hace casi 5 años con Nadie en esta tierra, siguió con El tiempo de las fieras y llegamos a este final épico, diría yo, de esta trilogía y de estos personajes que nos han acompañado pues durante eso, casi 5 años de intenso trabajo y de intensa vida con ellos, ¿no? Ha sido una aventura para mí, sí. Víctor, cuando escribes la primera, ¿no?, novela, ¿ya tienes en mente la trilogía? ¿Ya tienes en mente que va a haber continuidad, que ya no te puedes deshacer de los personajes, por lo menos durante un par de novelas más? ¿O algo que va surgiendo también por peticiones del público, por el éxito? No sé, ¿esto es algo planeado o es algo que también ha ido un poquito, se ha ido desarrollando? No, estaba completamente planificado, es decir, yo tenía la idea de crear pues un arco narrativo amplio para que los personajes, sobre todo este sicario, pudiera desarrollar todo su potencial, ¿no? Su potencial narrativo. Y tenía claro que iban a ser 3 novelas, tenía claro dónde empezaba cada uno y dónde terminaba. El misterio ha sido cómo llegar, ¿no? Cada historia me ha aportado detalles, matices diferentes de los personajes que yo no tenía previstos, pero sí, estaba pensado que debería concluir de esta manera y con estas 3 novelas creo que ya han dicho todo lo que tenían que decir. Un sicario sin nombre, pero sí le conocemos a raíz de tus novelas. No sé si no la palabra empatía, pero sí que me imagino que los lectores y lectoras te habrán dicho que hay momentos que igual hasta simpatizan, otras veces es odio, otras veces rechazo, o sea, es decir, es lo bueno de los personajes, ¿no? Sobre todo los que son tan intensos, que pueden conllevar todo tipo de reacciones, ¿no? Además tan opuestas. Sí, es un poco lo que pasa cuando conocemos a alguien a fondo, ¿no? Que partimos de un estereotipo, partimos de un juicio previo. Cuando empieza la saga, la trilogía, pues bueno, es un arquetipo de la novela del noir, es un sicario de origen mexicano vinculado a los cárteles de la droga y bueno, presuponemos pues que va a hacer una serie de cosas y que va a ser de una manera determinada. A lo largo de las novelas, sin embargo, vamos viendo cómo evoluciona, cómo se va convirtiendo en parte de nuestra familia, vamos conociendo su historia, su interioridad y al final, pues más allá del personaje literario, lo que tenemos es a una persona que se ha vinculado efectivamente a nosotros hasta el punto de que en las buenas intenciones cambia completamente su rol. Hasta aquí él había sido el victimario, él había sido el juez que decidía sobre la vida y la muerte, el que tenía el poder. Y aquí, en esta última entrega, es todo lo contrario. Él se convierte en víctima y aquí es donde los lectores descubrimos su fragilidad, su humanidad y donde diría que casi llegamos a compadecerlo, ¿no? Porque vemos a un hombre que querría escapar de su pasado, que querría empezar de cero, que querría ser otra cosa, intentar vivir otra vida más normal y no puede. No puede porque al final el pasado, lo que uno es, lo que uno ha hecho, nos persigue allá donde vamos, ¿no? El pasado que siempre vuelve, ¿no? De querer retirarse, ¿no? Una vida tranquila. Bueno, a ver, sin contar demasiado, Víctor, lo que podamos contar, sin hacer spoiler, el pasado le persigue, ¿no? Fíjate que en ese retiro tiene que ver mucho una mujer. Sí, es la otra gran protagonista de la novela, que también viene de novelas anteriores, la periodista Clara Fité. Es curiosa la relación que tienen entre este sicario y esta periodista, porque es una relación que a mí me ha permitido explorar territorios muy abruptos, muy complicados, como son el deseo, como es la pasión, como es también una pregunta que es si se puede amar y odiar al mismo tiempo, si se puede sentir atracción y repulsión. Tienen ese tipo de relación entre ellos y de alguna manera yo diría que las buenas intenciones lo que hace es explorar ese territorio donde a veces lo que uno quiere, lo que a uno le gustaría, no es lo que acaba teniendo, porque al final cada uno de nosotros responde a nuestra propia naturaleza, ¿no? Clara Fité es una periodista decente,
es una mujer que cree en la verdad, que cree que la verdad importa, que cree que llegar al fondo de las cosas es necesario. Y el sicario tiene otra mentalidad, tiene otra visión mucho más fría, mucho más cínica, ¿no? Al final eso es un hándicap, eso es un obstáculo que ninguna relación puede superar. Fíjate, encontramos temas tan universales, ¿no? La culpa, la venganza, la familia, los errores, las mentiras. Es decir, algo que es el día a día, y aunque el título, con las buenas intenciones, que no nos lleve lugar a error, porque aquí de buenas intenciones poco, ¿no, Víctor? Sí, las buenas intenciones es un título irónico, ¿no? Responde a esa idea de que el camino al infierno está sembrado de buenas intenciones. Entonces, esta novela básicamente lo que hace es explorar la doble moral, es explorar la autojustificación, las excusas que los corruptos, la gente que se dedica al submundo, al mundo del crimen, se pone a sí mismos para hacer lo que hace, ¿no? Es decir, todo el mundo tiene una buena intención, todo el mundo tiene una buena excusa, pero al final los hechos son los que hablan y los hechos son inapelables. Víctor, final sorpresivo, la gente, porque acaba de salir hace muy poquito, pero ya habrá lectores, lectoras fieles que tienes por miles y miles, Víctor, que ya la han devorado y no sé, sorprende, ¿qué te dicen? ¿Cuáles son un poquito las reacciones que te están llegando? Bueno, pues es muy sorprendente el final, ¿no? Es muy sorprendente cómo llegamos al final de esta trilogía, qué pasa con estos personajes recurrentes que nos han acompañado a lo largo de 3 novelas, y sobre todo es muy, muy sorprendente el final que tiene El sicario, ¿no? Yo creo que es un final que pocos se podían imaginar, que pocos se podían esperar, y bueno, creo que se cierran todos esos círculos que quedaban abiertos de una manera muy redonda, pero también muy propia de mí, ¿no? Es decir, yo no es que quiera dar una pista, pero nunca he creído en los finales felices, creo más bien en los finales naturales, ¿no? Creo que al final todo lo que hacemos tiene consecuencias, y esas consecuencias en un momento u otro hay que pagarlas, ¿no? Hay que afrontarlas. Víctor, estás en Bilbao, ¿tienes también presentación hoy del libro? Sí, esta tarde, ahora en un ratito, a las 7 de la tarde, en Bidabarrieta, con un periodista que admiro muchísimo, con César Coca. Vamos a charlar de buenas intenciones, de los personajes, de la obra en general, bueno, de lo que los lectores quieran charlar, y además en ese entorno que me encanta. Bidabarrieta es una biblioteca, es un espacio que me encanta. Hombre, tiene esa magia de tener cultura, libros, sí. Pasión, ¿no? por todo lo que además encontramos en la literatura, y además con el edificio, que es maravilloso. Es que Bidabarrieta es nuestra biblioteca, Víctor. A las 7, sí. Ahí te encontraremos. Un beso enorme, y como siempre aquí en tu casa en Tele7. La próxima ya estás preparando, va a haber un cambio, ya dejando la trilogía. ¿Tienes pensado, nos puedes adelantar algo? Sí, algo hay, y va a ser muy diferente. Es decir, ahora me apetece explorar otros territorios narrativos. Esto ha sido muy intenso, ahora quiero dejar un tiempo este tipo de género y explorar otras cosas. Pero bueno, hay ideas que me están flotando por la cabeza, pero todavía no tengo ninguna concreta. Pero cuando la tenga seréis los primeros en saberlo, claro. Hecho. Como siempre ha sido así. Víctor, un besito enorme de parte de todo el equipo de Tele7. Un abrazo. Gracias. Un abrazo, gracias. Adiós. Nos vamos al Consejo de Ministros y Ministras. También se ha celebrado hoy martes. En este caso, escuchamos al ministro de Transportes, Óscar Puente, ha comparecido en el desarrollo posterior al Consejo de Ministros y Ministras, y ha anunciado la aprobación por parte del Gobierno Central del Real Decreto Ley de medidas urgentes de apoyo a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz y de Lleida. Que no nos vamos a olvidar de las víctimas ni de sus familiares. Por eso comparezco hoy para presentar el Real Decreto Ley de medidas urgentes de apoyo a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz y de Lleida, que acabamos de aprobar en Consejo de Ministros. Una norma que nace del aprendizaje, sin duda, de algunas experiencias pasadas, y también de una convicción muy clara. Ante una tragedia de esta magnitud, el Estado no puede limitarse a los tiempos ordinarios. Debe estar presente, debe anticiparse y debe actuar con humanidad. Nuestro ordenamiento jurídico reconoce, desde hace años, el derecho de las víctimas de accidentes ferroviarios y de sus familiares a una asistencia integral. Existen planes de atención, seguros obligatorios, coberturas de responsabilidad civil y garantías establecidas tanto en la normativa nacional como en la europea. Todo ello es imprescindible y todo ello seguirá aplicándose con el máximo rigor.
Pero también sabemos que los procedimientos ordinarios y los tiempos judiciales no siempre responden a la urgencia vital de quienes han sufrido una tragedia como esta. Las víctimas no pueden esperar, como ha sucedido en accidentes pasados, años para recibir apoyo económico que les permita afrontar gastos médicos, tratamientos psicológicos, desplazamientos, cuidados continuados o simple y llanamente la reorganización completa de su propia vida cotidiana. La incertidumbre económica no puede añadirse al dolor emocional. Lo que va a hacer el Gobierno es abonar inmediatamente 72.000 euros en concepto de indemnización a fondo perdido, no, obviamente sin exenta de tributación, y otros 72.000 como anticipo a las cantidades que eventualmente y en su día percibirán las víctimas con cargo al seguro de responsabilidad civil. Añadirles que también por ley, una vez que el seguro obligatorio determine las lesiones y también las personas fallecidas, recibirán una cantidad adicional idéntica por parte del seguro obligatorio. Es decir, en un plazo que no debe superar el que la ley establece para que el seguro obligatorio asigne el baremo a cada víctima en función de su situación. Hay 14 tramos para lesionados y el de fallecidos y sus familiares. En un plazo no superior a ese, que es de 3 meses, una víctima por fallecimiento recibirá 210.000 euros, de los cuales aproximadamente 216.000, de los cuales 72.000 serán a fondo perdido, 72.000 como anticipo a cargo del seguro de responsabilidad civil y 72.000 como consecuencia del seguro obligatorio. En los supuestos de lesiones corporales, las ayudas se estructuran también con arreglo al baremo existente en función de su nivel de gravedad y varían desde los 2.400 euros en los casos de menor entidad hasta los más de 84.000 en los casos de lesiones de máxima gravedad. E igualmente, la misma cifra correspondiente a la parte del anticipo de seguro. Es decir, lo mismo que les he explicado, para los casos de defunción se realizará en este caso. Estas cantidades se van a abonar en un único pago. Como digo, van a ser compatibles con las indemnizaciones de los seguros obligatorios y de responsabilidad civil exentas de tributación. Bueno, y también en el Consejo de Ministros y Ministras, pues se ha aprobado el inicio de la tramitación de un Real Decreto que supone una regularización extraordinaria para personas extranjeras que ya se encuentran en el Estado español, con el objetivo de garantizar derechos y dar seguridad jurídica a una realidad social existente. Escuchamos a la ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saíz. Se trata de la tramitación urgente de un Real Decreto con el que iniciamos un proceso de regularización extraordinaria para miles de personas extranjeras que se encuentran en nuestro país. Llevamos toda la legislatura trabajando para encontrar terrenos comunes que mejoren la vida de la gente. Es lo que hacemos cuando damos oportunidad a la gente de vivir con igualdad de derechos y oportunidades, que es lo que representa este proceso de regularización. Esta es una medida largamente trabajada, dialogada y necesaria para dar respuesta a una realidad que existe en nuestras calles y que tiene un impacto en nuestra convivencia, en el bienestar y también en la economía. De esta manera retomamos el espíritu de la iniciativa legislativa popular, que fue respaldada por más de 700.000 firmas y tomada en consideración por una amplísima mayoría del Congreso, pero que ha permanecido bloqueada demasiados meses. Este proceso está dirigido a personas extranjeras que llevarán al menos 5 meses en España antes del 31 de diciembre del 2025. Podrán acogerse también los solicitantes de protección internacional que hubieran presentado dicha solicitud antes del 31 de diciembre del 2025. Otro de los requisitos indispensables es carecer de antecedentes penales. Las personas que participen en este proceso y que acrediten los requisitos podrán acceder a una autorización de residencia legal en España con una vigencia inicial de 1 año. Transcurrido ese plazo, las personas podrán incorporarse a las figuras previstas en el propio reglamento de la Ley de Extranjería, lo que permitirá una integración plena y progresiva en el sistema. Se espera que las solicitudes se empiecen a presentar a principios del mes de abril, una vez cumplidos los trámites preceptivos en la tramitación del Real Decreto, y será un procedimiento que estará abierto hasta el 30 de junio del 2026. El mecanismo que se está trabajando en su diseño es sencillo y persigue romper barreras burocráticas del pasado. Les informo que la propia admisión a trámite de la solicitud permitirá al solicitante trabajar
de manera provisional desde el primer día en cualquier sector y en cualquier parte de nuestro país. Esto beneficia al trabajador, a la trabajadora que gana derechos, pero también a las empresas que ganan seguridad jurídica. Otro eje clave de esta medida es la protección a las familias. Sabemos que la integración no es individual, es familiar. Por eso el proceso permite regularizar simultáneamente a los hijos y las hijas menores de los solicitantes que estén en España, y en este caso el permiso será de 5 años. Bueno, y el Ayuntamiento de Bilbao inicia la tramitación urbanística para avanzar en la regeneración de Punta Zorroza y abre el proceso participativo con la ciudadanía. Este proceso se marca en la modificación del Plan General de Ordenación Urbana para este ámbito y supone un paso adelante tras la selección a finales del año 2023 de la propuesta Lotura como ganadora del concurso de ideas para abordar la recuperación ambiental y urbanística de este entorno. Se trata de un ámbito que cuenta con una superficie aproximada de más de 320.000 metros cuadrados. Todas las alternativas de ordenación contemplan el soterramiento de las vías del tren de cercanías de Renfe, que eliminará la barrera física existente y con ello se ganarán nuevos espacios para las y los vecinos. Planteamos 3 diferentes alternativas en las cuales planteamos distintos escenarios con diferentes posibilidades. La primera alternativa se corresponde exactamente con la ordenación que se planteaba en el concurso de diseño Lotura. Se estructura en torno a un anillo verde que recorre las riberas del Nervión y del Cadagua. Sabéis que forma parte de la estrategia general del municipio de Bilbao la recuperación del waterfront, de lo que es los frentes marítimos, los frentes de ría de nuestra ciudad. Consideramos que tanto la ría del Ibaizábal como la ría del Cadagua son activos muy importantes que tenemos que recuperar, y por lo tanto esa recuperación de las zonas de paseo frente al agua y la recuperación de las zonas verdes en este entorno se convierten en una de las estrategias principales del conjunto de la ciudad y, como no, también de este ámbito de Punta Zorroza. Junto con ello se plantea un eje principal metropolitano que conecta Zorrozaurre con Burceña, que viene también determinado en el Plan Territorial Parcial Metropolitano de Bilbao, en el PTP Metropolitano, y contaría con podios comerciales y torres residenciales, mientras que el resto del área presentaría edificaciones aterrazadas con vistas a los cauces del agua. Esta propuesta prevé aproximadamente 2.000 viviendas con edificaciones que tendrán entre 7 y 14 plantas de altura, de las cuales el 55% serían libres y un 45% serían protegidas, viviendas de protección oficial y tasadas. Los equipamientos se concentrarían en la zona sur, en la zona más cercana al centro del barrio de Zorroza, y se rehabilitarían los edificios de patrimonio histórico y pabellones portuarios que para actividades culturales, de ocio y económicas. También para la implantación de la industria cultural creativa, el hub audiovisual, que en parte ya estamos utilizando los pabellones preexistentes del puerto en este entorno. Recordar que en el ámbito de Punta Zorroza tenemos 2 estructuras industriales con máximo nivel de protección, que sería Molinos Vascos por una parte y Talleres de Zorroza por otro. Para el área comercial y terciaria se destinarían 130.000 metros cuadrados de techo y 211.000 metros cuadrados para espacios libres y zonas verdes, equipamientos y red viaria. Bueno, y seguimos apostando en Bilbao, la capital vizcaína, por la música, la buena música, la diversidad, la variedad, con festivales como Negufest, que durante los meses de febrero y marzo, como decimos, pues bueno, sitúan a Bilbao como capital mundial de la música, con nombres tan importantes como Bebe, Habitación Roja, Santiago Motorizado o como Sexy Zebras. Es una buena propuesta, claro que sí. Sexy Zebras el próximo sábado 7 de febrero en la Sala Santana 27. Tenemos al otro lado a José Luna, cantante y guitarrista del grupo. José, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, compañera. ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Bueno, gracias por hacer un alto en el camino. José, te pillamos ahí bien aparcado, ¿no? Dejando a un niño... Ahí me pilláis en el limbo. Bueno, pero bueno, es un momento de paz, siempre. Mira, o sea, te servimos un poco de excusa para decir, oye, tengo una entrevista en Tele7 y un poquito dejarme tranquilo, ¿no? Efectivamente. José, dentro de muy poquito, en un poquito más de una semana, el próximo sábado, venís a Bilbao, donde me imagino que no será la primera que venís, ¿no? José, habéis estado en más ocasiones. Sí, llevamos yendo ya bastantes años, pero es cierto que cada vez lo disfrutamos más y nos llevamos mejor con
con la audiencia bilbaína. Claro, es que tenemos buen gusto, aquí nos gustan mucho los buenos grupos y los buenos directos, porque presentáis el quinto disco de estudio, José, Bravo, que es toda una declaración de intenciones, un disco muy potente, muy crudo, muy rudo, muy sexy cebras, y donde lo defendéis mejor, pues por supuesto en el escenario, ¿no? Vuestros directos no tienen parangón, y esto no es una cosa que digamos aquí ya por amistad, José, es porque además lo dice el público, ¿no? Con todos los festivales que llenáis, todos los conciertos, eso es algo importante y que yo creo que, bueno, pues se pone el valor, ¿no? Pone en valor el trabajo de todo un grupo, ¿no? Sí, sí es cierto que yo creo que gran parte de la culpa es la del público, que está viniendo con mucha actitud a los conciertos y por lo que sea, bueno, pues nuestras canciones han conectado. Hay algo que no sé si pues se ha ido construyendo, no sabe uno bien cómo a lo largo de los años, que sí se está fomentando un poco esa celebración y esa alegría, ¿no? Y la verdad que da gusto. Incluso yo creo que los primeros años, ¿no? Que siempre creo que el público del norte siempre tiene un gusto más exquisito en el mejor de los sentidos, ¿no? Tienes que ganártelo, escuchan y si les gusta, ¿no? Afirman, ¿no? Y asienten. Pero últimamente cada vez les veo ya más sueltos, ya entran directamente desde el primer tema a tope y digo, bien, esto ya. Sí, aquí somos un poquito duros, nos cuesta que nos cuesta así lo de conquistarlos, está bien, pero luego ya bien. nos rendimos, luego eso ya somos fieles. Pues creo que ya hemos pasado la prueba, yo creo que ya. Sí, el público del norte somos muy fieles, vamos a muerte con nuestros grupos, con nuestras bandas. Bueno, Bravo, háblame un poquito, háblanos, José, de Bravo, quinto disco de estudio, las canciones, ¿no? Lo directo, que es hablar de lo cotidiano, y vosotros además, no solamente cuando hablamos de lo musical, de los directos, sino también cuidáis mucho y mimáis mucho las letras, las canciones. Sí, somos un grupo que de una forma u otra creo que ha encontrado pues nuestras propias fórmulas un poco a veces bastante directas y sí que es curioso que a veces encontramos como poco espacio para la lírica, ¿no? Y tratamos como de hacer síntesis, ¿no? Y bueno, pues tratamos de expresar y contar cosas con las que sintamos que realmente nos sirven y canciones con las que podamos vivir un proceso que realmente nos haga mejorar como personas, como grupo o que nos saquen el ánimo, ¿no? En momentos quizás más desanimados. Y creo que como son canciones que nos han servido a nosotros, ¿no? Creo que la gente las percibe también como reales y conectamos con ellos, ¿no? Porque todos de una forma u otra pasamos por los mismos momentos, ¿no? José, fíjate, ya lleváis unos años, la banda surge en 2005, ha habido cambio de formación, también me imagino que se nota ahí esa evolución, no estamos hablando del quinto disco, ¿no? Bravo, es decir, ¿se nota, Sexy Cebras, hay esa diferencia, esa evolución de cuando surge la banda, además del cambio de formación ahora? Sí, yo creo que un reto ha sido, bueno, a lo largo de todos estos años y, bueno, por supuesto haber sobrepasado pues dificultades como cualquiera en su camino, ¿no? Y sobre todo como muchas dudas porque el terreno artístico puede ser muy... se puede encontrar uno a veces en el fango, ¿no? De pronto hay tantas posibilidades, ¿no? Que puede acabar uno perdido, ¿no? Y ahí sí que ha habido siempre una brújula de decir, oye, vamos a tratar de mantener la esencia que hemos tenido siempre y yo creo que ahora, si ves un poco todos los discos en recorrido, ves que siempre hemos intentado hacer las mismas canciones, solo que ahora las estamos escribiendo con un poquito más de tacto quizá, de experiencia, de frontalidad, ¿no? Y Bravo, después de que haya liberación, efectivamente, de ese punto de inflexión del cambio de formación, que se fue Samuel y entró Jesús, creo que es eso, aceptar que aunque hayan pasado 15 o 20 años, esa esencia de disfrutar tocando y de querer contar algo de la manera, pues siendo un trío y sabiendo lo que se nos da bien, ¿no? Y simplemente acotándonos un poco a eso es un gran motivo, pues eso de celebración, ¿no? Y sí, de celebración y de camino. Claro, José, cuando hablamos, ¿no? de bandas siempre hablamos pues 4 integrantes, 5 integrantes, vosotros sois un trío, ¿no? Una banda, pero sois 3. En la toma de decisiones, yo no sé si esto es una dificultad, pues claro, ¿quién desempata cuando hay alguna polémica, ¿no? en el trío? Ha habido momentos duros, pero efectivamente al final más o menos los 3 estamos de acuerdo, pero obviamente siempre nunca puede haber, digamos, empate, ¿sabes? Por eso creo que siempre hay que llegar a una solución y eso es algo que la vida nos ha ido obligando y diré que veo ahí realmente el valor y lo que realmente nos hace, digamos, llegar a donde estamos llegando. Creo que sobrepasar un poco esas
esas dificultades, tratar de llegar a acuerdos con tus compañeros, ¿no? Odiándoles por momentos, ¿no? Y frustrándose uno, ¿no? Creo que eso es lo que ha ido dando valor al grupo, ¿no? Tratar de cantarnos nosotros cosas a nosotros mismos para permanecer unidos, ¿no? Y eso creo que ese espíritu de concordia es lo que también inspira a la gente, ¿no? José, para no robarte más tiempo, que como decimos, has aparcado un momentito tus quehaceres y has atendido a Tele7, a las tardes de Tele7. El bolo, dentro del Festival Negufest hay un montón de artistazos, es un festival muy potente que se celebra aquí en Bilbao. Vosotros estáis el sábado que viene, 7 de febrero, el que viene, Sala Santana 27. ¿Cómo va a ser el bolo? ¿Qué va a encontrar la gente para que se haga una idea y vaya ya, vamos, que lo marque en la agenda? Bueno, yo creo que para los que nos conozcan no van a ver nada nuevo, pero sí que, bueno, yo creo que si alguien no nos conoce, pues va a haber una banda de 3 amigos tocando con el corazón y con ganas de divertirse y de transmitir, que al fin y al cabo, pues ya te digo, es algo también que asimilamos con el disco. No somos nada nuevo, somos una banda de rock como las de siempre y que en los conciertos se produzca ese espacio como de rito casi tribal donde la gente un poco pues se expresa, ¿no? Y ya sea que se mete al pogo o cantamos, ¿no? No deja de ser algo que se ha hecho siempre y siempre se hará, ¿no? Entonces, un poco al servicio de eso, creo que encontrarán un espacio donde conocer amigos y escuchar música. Oye, pues escuchar buena música y sobre todo con gente tan talentosa como vosotros, oye, y tan majetona, tan simpáticos, José? Allí yo estaré en primera fila, Ahí te espero. Ahí estaré en primera fila el 7 de febrero a la Santana 27, José, para estar disfrutando de Sexy Zebras dentro de Negufest, de este festival que nos está dando muchos artistas. Estáis viniendo aquí al norte, a Bilbao, Vizcaya. Eso. Diré, tengo que decir que mi madre vivió su infancia y su adolescencia en Baracaldo, tenemos muchos primos por allí, sí, es una ciudad que queremos mucho y tratamos de ir muy a menudo también personalmente, sí. Oye, pues nada, José, a ver si antes del concierto, después, al día siguiente, si tenéis fuerzas, pues eso, oye, os dais un paseíto por Bilbao y por Baracaldo, a tomar unos potes, claro que sí, que aquí se come y se bebe muy bien. Sí. José, un beso enorme y a continuar el viaje. Un besito. Por el rato, gracias. Un besín, gracias, José. Seguimos con más actualidad. Osakidetza destaca la mejor de la asistencia sanitaria, el fortalecimiento de la atención primaria y la consolidación del nuevo modelo de pediatría en la OSI Bidasoa. En atención primaria, la comarca cuenta con una red de centros profesionales plenamente operativos, con tiempos de cita por debajo de las 48 horas de media. Objetivos. ¿Qué es lo que queríamos para la OSI Bidasoa? Y fundamentalmente queríamos 5 puntos. 5 puntos muy importantes, que era reforzar la atención primaria y dentro de la atención primaria el modelo de pediatría, del que luego hablaremos un poquito más porque es uno de los temas que creo que sigue candente en la comarca. En segundo lugar, el quitarnos ese mantra de que no somos una OSI que funciona y el intentar atraer nuevos talentos, el intentar reforzar las plantillas con atracción de profesionales. Luego atacar uno de los puntos también importantes que adolece toda la red sanitaria, no solo de Osakidetza, sino del resto del Estado, que son las listas de espera. No estábamos en una buena situación de listas de espera y teníamos algunos servicios concretamente que las situaciones eran muy mejorables y teníamos mucho que trabajar en ellos. Y finalmente, intervenir en el diseño del despliegue de todos los planes funcionales y de llevar a cabo las infraestructuras que ya tanto desde la Consejería como desde el Departamento estaban previamente diseñadas, pero que teníamos que comenzar a arrancar y a diseñar ese movimiento. Con eso atacamos 3 líneas estratégicas, fundamentalmente, que para mí en cualquier organización hay que tocar. La primera muchas veces es la propia organización funcional de todos los estamentos, tanto de atención especializada como de la atención primaria. En segundo lugar, teníamos que atacar uno de los problemas globales de toda la sanidad, que son los recursos humanos. La falta de profesionales, que a día de hoy existe, pero que tenemos que intentar reformar. Y luego, por supuesto, en la comarca del Bidasoa era muy necesario que el avance de infraestructuras fuera notorio y que comenzara a desarrollarse ya, porque hay carencias evidentes, que no hace falta mencionarlas, aunque luego podemos entrar un poco más en esos detalles. Una vez trazadas esas líneas estratégicas que iban a intentar llevar al cabo de 3 o 4 años a conseguir los objetivos que os marcaba inicialmente, una de las áreas importantes en lo que yo siempre he llamado y he transmitido a todos los profesionales, que es la cadena de salud. La cadena de salud está formada por la atención primaria,
y, por supuesto, por la atención hospitalaria especializada. Si cualquiera de esos eslabones de la cadena no nos funciona, uno u otro, evidentemente lo van a notar. La situación de la atención primaria en la comarca del Bidasoa, que sabéis que es una comarca en la que damos atención aproximadamente a unas 86.000 TISES, unas 86.000 personas, está dividida en 3 centros de salud, 3 unidades de atención primaria, que son Hondarribia y 2 en Irún. Es el ambulatorio de Irún Centro y el centro de salud de Dumboa. Estamos dando cobertura en Hondarribia a unas 17.500 personas aproximadamente, y entre los centros de Irún y Dumboa, Irún 37.000 personas y Dumboa unas 31.000 aproximadamente. Y luego tenemos otro punto muy importante en nuestra estrategia y en nuestra estructura de atención primaria, que es el PAC, el punto de atención continuada, que todos hemos oído hablar de él y que es un punto que se ocupa de las patologías o los procesos urgentes que afectan a la atención primaria y generalmente fuera un poquito de los horarios de atención de los centros de salud, que como sabéis están prácticamente de lunes a viernes hasta las 8 de la tarde, pero el PAC entra en funcionamiento a las 5 de la tarde, dando cobertura al resto del día, las 17 horas restantes de la jornada, atendiendo durante tarde y noche. Es un punto en el que hemos puesto, yo creo que mucho hincapié, lo hemos reforzado con enfermería para que esté cubierto, lo hemos reforzado en los turnos diurnos con un médico más y hemos tenido pues, la buena fortuna de que en los últimos 10-12 días hemos conseguido la contratación de 2 nuevos médicos para garantizar esa cobertura durante todos los días del año. La atención primaria en Bidasoa yo creo que goza de buena salud. Tenemos una plantilla que a mí me ha ilusionado mucho desde el principio. Es una plantilla joven, es una plantilla implicada, es una plantilla guerrera, es una plantilla que reivindica, que trabaja, pero que nos está dando un buen funcionamiento. Un ejemplo de ello, yo siempre lo doy, y hace poco he estado reunidos con ellos, es que en esta época que estamos viviendo muy tensionada en el conjunto de los hospitales, época invernal, infecciones respiratorias, gripes, catarros, si todos los hospitales de Osakidetza están con problemas en la hospitalización, con falta de camas, nosotros, como yo decía, a veces estábamos un poquito en un ojo de la tormenta, con cierta tranquilidad. Y eso lo debemos a que tenemos una atención primaria que funciona, que filtra bien los procesos, un PAC que da soluciones de forma que la hospitalización se carga menos con pacientes que en otras circunstancias vendrían al hospital e ingresarían en el hospital. Con lo cual eso nos da una idea de que tenemos una atención primaria fuerte. Con puntos de mejora en infraestructuras que ya hablaremos y con puntos de mejoras en personal, porque tiene una carga de trabajo importante y que tenemos que intentar aligerar y aliviar bien con los procesos selectivos y atrayéndose talento y profesionales a nuestra OSI. Ahora mismo las demoras que están teniendo los centros de atención primaria, que es algo que preocupa mucho, es decir, los tiempos de espera para que un médico me vea si me ocurre, me duele algo, están por debajo de las 48 horas en los 3 centros. Y el refuerzo con el personal de enfermería, que es otro de los estamentos sanitarios muy importantes en la OSI, está dando citas a día, con lo cual prácticamente sin demora en estos 3 centros. Hoy a las 6 de la tarde se inaugura en Bilbao la exposición fotográfica Cultura versus Guerra. Es en el Aluseta Komunitate Zentroa Gazteleku de Bilbao y es una exposición que forma parte del proyecto Arte en Llamas. Lo impulsa la Asociación Sociocultural y de Cooperación al Desarrollo Ucrania-Euskadi. Y vamos a conocer más sobre esta exposición que justamente se inaugura cuando se cumplen 4 años de esta guerra. Vamos a charlar con Oksana Demjanovic, es presidenta de la Asociación Ucrania-Euskadi. Bienvenida, Oksana, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Y también contamos con 2 invitadas que vienen precisamente de Ucrania, son Halina y Ala. Bienvenidas también, hola. Hola. Bueno, en este caso, en esta exposición, vamos a ver imágenes crudas, imágenes que retratan precisamente esa guerra que viven los ucranianos, las ucranianas desde hace ya 4 años y que denuncian precisamente esta situación que supone, Oksana, para vosotras, para la comunidad ucraniana, tener acceso a esta exposición, ver estas imágenes. En primer lugar, como has dicho, son 4 años de invasión a gran escala y nosotros queremos recordar a todos los ciudadanos que necesitamos dar lo mejor para apoyar a Ucrania en esa lucha por la libertad, por soberanía y por derecho del pueblo ucraniano a existir y tener su Estado independiente. Y es nuestra parte de ser humano
Es decir, aquí están mis compañeras, pero hay muchas más. Y se sienten de que el tema de Ucrania ha salido más alejado, que ya no se nota en la tele, no está en medios de comunicación y se ha quedado en olvido, mientras que diariamente las personas ucranianas son víctimas directas de bombardeos diarios, sea con misiles, con drones, casas humanas a las personas. Es lo que está haciendo Rusia diariamente. De ahí esa exposición, llamar la atención de Ucrania sigue siendo bombardeada diariamente y necesitamos dar lo mejor para apoyar a Ucrania y a todos los ucranianos que están en esta lucha, no solamente por Ucrania, sino por la democracia en sí. Bueno, han sido varios los artistas, ¿no?, que han participado, que participan en esta exposición y que exponen precisamente esas imágenes, ¿no?, que muestran la crudeza de esta guerra que, como dices, Oksana, se sigue padeciendo, la siguen sufriendo los ucranianos y las ucranianas, y de la que además sois vosotras, Halina y Ala, testigos directos. Contadnos vuestra experiencia, qué es lo que habéis visto, qué es lo que habéis sufrido en vuestras propias carnes y qué es lo que os ha traído aquí a Euskadi huyendo de esa guerra. No pasa nada. Es un momento muy sensible. Entonces, iré preguntando a Halina si te parece en ucraniano, entonces iré traduciendo, si te parece, ¿vale? Ha salido de Ucrania después de una semana de invasión a gran escala en 2022. Cuando entraron los rusos ya a su ciudad y se acercaron a su casa. Ellos han estado escondidos en el suelo de la iglesia. Ellos han estado en la iglesia griego-católica de Ucrania y escondidos abajo, debajo de la iglesia, pero fue los voluntarios de la iglesia evangélica lo que les ayudaron a tener este paso para salvar sus vidas y les ayudaron a huir de la ciudad. ¿Qué ciudad? La ciudad donde Halina vivía antes de la invasión a gran escala era Irpin. Y fue el momento muy complicado, ya que cuando salían huían de Irpin, fue cuando los tanques rusos se acercaban de Bucha a Irpin. Y fue muy complicado y muy peligroso el momento de salida que ha experimentado Halina y con otros compañeros y compañeras que han estado en el mismo coche. Якраз тому ми вирішили виїжджати, щоб не наражати дітей на небезпеку, які були в підвалі. Además, cuando ha salido en el cobijo de la iglesia abajo, no solamente estaba ella, sino también estaban niños, y como la iglesia estaba ubicada cerca de raíles de tren, pues han decidido que fue el momento de estar haciendo esta huida para poder salvar sus vidas. Bucha, lo que ha dicho Halina, es otra ciudad donde vivía Ala antes de venir aquí. Sí, bueno, testimonio escalofriante, ¿verdad?, el que nos describen tanto Halina como Ala, ¿no?, que vienen desde allí, desde Ucrania. Y Oksana, aquí en esta exposición que hoy se inaugura a las 6 de la tarde, vamos a ver obras de artistas que han estado ahí también desde el primer momento de la guerra, captando, retratando estos horrores, ¿no?, para mostrarlos al mundo. Sí, efectivamente. Tú te imaginas, aquí hay fotos justamente que estuvimos preparando de Irpin, los que conocen la ciudad, Halina, tanto Ala,
de Bucha, de las personas en desamparo, una situación que nadie nunca se ha pensado, pues ha ocurrido de madrugada, el día 24 de febrero de 2022, cuando a las 5 de la mañana han caído primeros misiles. ¿Qué tenían que pensar personas? Pues había poco tiempo para reaccionar. Unos, como ha dicho Galina, se han metido a suelos de trasteros, de espacios debajo de edificios más grandes para salvar vida de lo suya y de queridos, de niños, de personas mayores, y otros pues han entendido, ¿no?, que es hora de hay que grabar la realidad para transmitir a los demás. Las fotos que les va a venir hoy para verlo, verán que hay fotos captadas y se transmite una humanidad, una desesperanza, pero también la creencia. Hay una foto de un puente que se ha destrozado completamente y están allí evacuando tanto niños como personas mayores. Una niña agarrando un shabucho, que era una mascota esta que tenía, es lo que ha salvado. Una mujer que tenía en sus manos unas cosas que otro señor lanzando manos arriba al cielo diciendo: Dios, pero ¿cómo puede pasar esto? Es un grito de desesperación, pero también un grito a la justicia, que no podemos estar allí esperando, diciendo que pues está mal. No solamente hay que decir, sino hay que actuar. Son 4 años desde que las personas han perdido sus casas, sus vidas, han tenido que renacer de nuevo, reencontrar alguna otra forma de existir, pero siempre añorando estas manos arriba de una foto de un señor. Es este grito, pero también la esperanza de que cuando vendrá la justicia, cuando devolveremos la vida a lo que se nos ha robado. Precisamente... Igual, Ala quiere añadir lo de puente. Sí. Este puente es solo uno tráfico que necesitamos evacuación a todos gentes de Bucha, Irpin, Worzel, el alrededor de Kiev. Solo no tenía más. Era el único camino. Sí, el único camino, sí, no tenía más. Y por eso era importante. Sí. Y lo han bombardeado. Sí, y están bombardeado. Un segundito, mira, Ala quería justamente mostrar algunas... Este puente. Mira, y los niños. Mira. Y sí. En la evocación, que es la parte de exposición donde se muestra cómo ha sido y por qué era importante el puente. Ves que aquí están cruzando por los escombros derrumbados del puente. Y para mascotas. Es decir, los momentos más sinceros, más eso es lo que es artista ha podido reflejar en esa exposición. Por eso invitamos a las personas de venir y ver no solamente arte, sino también la conciencia de un artista, de entender por qué es importante tanto captar la imagen de la realidad tan cruda, como de dar a que estas imágenes vuelan a través del mundo, llevando la realidad y actuando como embajadores de un pueblo que está luchando por derecho a vivir. Bueno, desde luego que es sobrecogedor lo que habéis compartido con nuestros telespectadores, y será, supongo, sobrecogedor también todo lo que nos espera a partir de las 6 de la tarde en Aluceta, con la inauguración de esta exposición fotográfica Cultura versus Guerra, que Oksana ya ha pasado por otras ciudades antes que por Bilbao, y que además forma parte de un proyecto Arte en Llamas. ¿Cómo ha sido el proceso de organización de esta exposición junto con Arte en Llamas?
En primer lugar, hay que decir que siempre aquí lo que hemos aprendido desde Acción Ucrania Euskadi, que hay que trabajar en red. Es súper importante el aprendizaje de lo que ya existe, y el tejido social en Euskadi es súper amplio y hay una variedad de entidades que trabajan. Nosotros conocimos el Centro Aluseta, en primer lugar, que acoge la exposición, ya hace 4 años, gracias a Jornadas de Patrimonio Cultural Europeo que organizaba Diputación Foral de Vizcaya. Entonces fue el primer acercamiento, ya que inauguramos exposición aquí. Todavía antes, fue 2021, cuando inauguramos hicimos primer proyecto. Luego, a partir de 2022, la entidad empezó a trabajar en diferentes provincias de forma mucho más activa, ya que había una necesidad súper grande, trabajando con diferentes entidades. Pero no solamente a nivel local, sino también a nivel con otras acciones ucranianas, con diferentes acciones ucranianas en Ucrania, tanto en España. Se ha tejido una red y artistas, como he dicho antes, los artistas como Serhiy Mikhailchuk, como Konstantin y Vlad Libero, han dejado a que estas imágenes sean libres de uso para que vuelan a través del mundo. De ahí nuestras voluntarias y socias de Asociación Ucrania Euskadi en Áraba, en Vitoria, han podido conocer este proyecto que ya estaba volando diferentes países, diferentes partes, y teníamos acceso. Y han dicho, vamos a hacer el proyecto Arte en Llamas. Lo han presentado en colaboración con el Ayuntamiento de Vitoria año pasado, y fue 2020, mejor dicho, año 2024. Y luego ya exposición ha podido dar su camino a Pamplona, donde fue año pasado, en enero, el segundo congreso de la Asociaciones Ucranianas Krayi, que trabajamos en red a través de esta unión, y luego de ahí ha viajado a Barcelona. Y ahora de Barcelona la exposición vuelve a Bilbao. Para nosotros es muy importante, lo que aprendemos aquí es sostenibilidad de proyectos, trabajo en red, ya que en Centro Aluseta, por ejemplo, aquí hemos hecho participación en Compartir la Navidad, que hacen anualmente antes de Navidad, hacen proyectos de compartir conocimiento como algo intangible pero tan importante. Participamos con la gastronomía ucraniana, ya 3er año, y de ahí hablamos con ellos, con voluntarios, con socios que vienen, a ver qué les parece sobre exposición a Cultura versus Guerra, y les pareció súper importante y oportuno. De ahí les agradecemos y encantados de venir esta tarde y llevar como esta sostenibilidad, pero también a experiencias humanas, que es lo que buscamos, interactuar, aprender, escuchar, y de esto crear un poco más allá. Esperemos que de Centro Aluseta la exposición puede viajar a otras ciudades en Euskal Herria, y encantados de hablar con los que les interese. Bueno, importante labor también la que realizáis desde la Asociación Ucrania Euskadi, y en esta ocasión pues, con la intención de generar reflexión en torno a esta realidad que desgraciadamente sigue ocurriendo y que es la guerra. Este es el día en el que se va a exponer o se va a inaugurar la exposición Cultura versus Guerra, sí, será en el Centro Aluseta a partir de las 6 de la tarde, y esta exposición se puede visitar hasta el 26 de febrero, sí, en el Centro Aluseta, de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 7. Hemos hablado con Oksana Demjanovic, que es la presidenta de la Asociación Ucrania Euskadi. También hemos contado con el testimonio de 2 mujeres ucranianas que han sido testigos directos del horror de la guerra en su tierra, de Halina y Ala. Muchas gracias por haber compartido. Muchas gracias a ustedes por haber dado ese espacio y posibilidad de
llevar la información al público. Invitamos a todos de acudir esa tarde porque no solamente tendremos la exposición, sino también esos testimonios de las personas diferentes que han experimentado y todavía siguen sufriendo esta invasión tan injusta y cruel, pero también podemos contar con la presencia del coro ucraniano Berezhinya, dirigido por Gorka Robles, y con otras personas de instituciones, tanto de Ayuntamiento de Bilbao como del Gobierno vasco, que van a acudir a apoyarnos en este reto, ¿no?, de estar allí apoyando a Ucrania hasta la victoria y hasta que todas las personas puedan gozar, ¿no?, de este derecho de estar en su casa mirando al cielo de forma tranquila y saber que no va a caer ni bomba. Bueno, esperemos que no haya que inaugurar exposiciones de este tipo, que no tuviéramos que hacer este tipo de exposiciones en cualquier caso, y esperemos que que cumpla ese objetivo de despertar conciencias y encaminar a Ucrania hacia su libertad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y hasta pronto. Gracias. Gracias.